Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a enlazarnos con la señal en vivo de TV Perú. Ya se inició la sesión en el Parlamento. Adelante con las imágenes. La oligarquía de la prensa, que juega como sicario para poder afectar el sistema democrático, que es lo que se está buscando acá, que el sistema democrático se caiga. Y entonces, presidente, todo este tema de la inmunidad parlamentaria o de la inmunidad presidencial, de la que nadie habla, del blindaje en el que está el presidente de la República, son solamente elementos distractivos, presidente. Son elementos que nosotros tenemos que denunciarlos, porque nos resulta evidente que aquí, presidente, los proyectos de ley que se están poniendo como condicionante no solamente son discutibles, sino que no pueden ser utilizados por parte del gobierno para una interpretación antojadiza. Es decir, así como queda claro que ellos tienen derecho a plantear votos de confianza, los parlamentarios tienen derecho a votar como crean conveniente. No están sujetos a mandato imperativo. Y al no estar sujetos a mandato imperativo, su voto es libre. El voto no puede ser compelido, ni obligado, ni votarse con una espada de Damocles. El señor del Solar va a incurrir en una infracción constitucional si se le ocurre esa tontería de decir voy a interpretar el voto de ustedes cuando cumplan con los proyectos de ley que les he presentado. Eso es completamente inconstitucional. Si eso ocurre, presidente, se le va a tener que formular una acusación constitucional. Esperemos que no ocurra, no porque el Congreso vaya a votar como ellos quieren, sino porque ellos se tienen que dar cuenta que las modificaciones que están planteando no son modificaciones de patria o muerte en el Perú, como lo reitero. Al fin y al cabo, esos proyectos de ley, presidente, son proyectos que pueden ser estudiados. De hecho, en la célula parlamentaria PRIsta estamos casi de acuerdo con 3 o hasta 4 de ellos. El que nos parece realmente ridículo es aquel que quiere considerar, a partir de una supuesta búsqueda de fortalecimiento de los partidos políticos, que todos los ciudadanos voten en las elecciones internas de los partidos. Para comenzar, esa propuesta proviene de la llamada comisión de alto nivel, en la que no había un solo constitucionalista. Todos eran sociólogos y un abogado o una abogada que no es especialista en temas constitucionales, sino de politología. Y ninguno de ellos nunca ha militado en un partido político. Y por supuesto, ningún ministro tampoco ha militado en ningún partido político. No tienen la menor idea de lo que es hacer política en un país tan complicado como el nuestro. Todo es puro libro, teoría. No salen de sus cubículos, no salen de Lima, no salen de San Isidro. No saben cómo funciona la realidad política de un país tan complicado como el nuestro. Pretenden imponer, por ejemplo, una suerte de bipartidismo, haciendo que las elecciones del Congreso sean en la segunda vuelta, creyendo que a la fuerza el Perú se va a volver bipartidista, como si fuéramos Inglaterra o como si fuéramos Estados Unidos, cuando la realidad es la que produce los hechos jurídicos, no es al revés. Y entonces pretenden, a partir de la fuerza, buscar que el Congreso se arrincone. Y el Congreso no se debe arrinconar. El voto es libre, presidente. Y para nosotros ese es un elemento sustantivo, independientemente de lo que se decía el día de hoy. Porque con la decisión de que el Congreso tenga que cumplir esos plazos y tenga que aprobar sí o sí determinados proyectos de ley, allí se va a producir sin duda una infracción constitucional que va a tener que llevar sin duda alguna, presidente, a una interpelación y censura al presidente del Consejo de Ministros en su momento, por iniciativa del Congreso de la República. No hay pues entonces, presidente, la crisis política, sino aquella que ha creado el propio señor Vizcarra, sino aquella que ha creado el propio señor Salvador del Solar, que creen que es la única manera de mantenerse en las encuestas, porque esto, reitero, presidente, no le cambia la vida a los peruanos. Muestren resultados
en cifras concretas que signifiquen mejora para la vida cotidiana de los peruanos. Allí les creemos. No esos ministros que vienen caminando y no tienen nada que exhibir, nada que mostrar. La reconstrucción en el norte ha avanzado solo 7%, lo han dicho los presidentes regionales. Solo 7%. Tiempo adicional. El señor Vizcarra ha tenido el cuajo de prometer 2 veces. 2 veces prometió el señor Vizcarra que se iban a construir 1000 hospitales. 1000. O sea, 3 al día. Y que se iban a construir 500 colegios. O sea, más de 1 al día. Bien, ahí estuvimos enlazados con TV Perú. Ya se inició la sesión en el Parlamento y como lo dijimos antes de la pausa, está aquí en estudios el doctor Roberto Palacios Brown. Él es abogado constitucionalista, docente aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad, para hacer un análisis de lo que está esperando todo el país el día de hoy, el voto de confianza que ha pedido el presidente de la República al Poder Legislativo, a los congresistas. Doctor Palacios, bienvenido a PAN Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y gracias por la invitación. Doctor, sus reflexiones iniciales de esta situación que vive el país, de mucha tensión, de mucha zozobra, ante esta situación de enfrentamiento que se percibe entre dos poderes, como son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Bueno, la primera reflexión que puedo hacer de que lamentablemente no estamos preparados para un gobierno que no tenga la mayoría, vía alianzas tal vez, en el Congreso de la República. Creo que no estamos entendiendo que la democracia, además de debate, es diálogo, que la democracia no necesariamente es consensos, pero sí concertación. Creo que está faltando a la clase política conversar más, escucharse más, ser más tolerante y pensar en el país. Y que no olviden que tenemos políticas de Estado que están en el acuerdo nacional y que han sido fruto de consenso o de algún tipo de concertación. Bien, doctor, en unos momentos va a exponer el premier Salvador del Solar y se espera que el Congreso le otorgue ese voto de confianza que ha pedido el presidente de la República. En caso no se dé, vamos a ponernos un escenario bastante negativo, no se dé ese voto de confianza, el presidente de la República está facultado a disolver el Parlamento. Aspecto que algunas personas han malinterpretado o creen que de darse esa situación sería un golpe de Estado. Eso no es así, ¿verdad, doctor? Definitivamente no es así. Entiendo de que esta es una salida constitucional y por ende democrática. La cuestión de confianza tiene 2 manifestaciones. Una primera que es la voluntaria, que está regulada en el artículo 130 de la Constitución y es cuando el nuevo primer ministro se presenta obligatorio ante el Congreso y pide la confianza y asiste de manera exigida por la Constitución política. Y la otra modalidad de cuestión de confianza es cuando el presidente del Consejo de Ministros o algún ministro la solicita al Congreso para que le den la confianza a fin de que pueda continuar con las políticas de gobierno, o de Estado o de alguna promoción o interrupción de alguna norma jurídica. Y en caso de que no se le otorgue la confianza, el presidente de la República, todo de acuerdo a la Constitución, está facultado, no obligado, a disolver el Congreso. Entonces, estamos hablando de una salida constitucional, a diferencia de lo que ocurrió con Fujimori, en la que él disolvió el Congreso de la República. Él no pidió la confianza, él simplemente lo cerró, ¿no? De manera arbitraria. De manera arbitraria. En cambio, acá hay un procedimiento que está previsto en la Constitución. Bien, doctor. Ahora, lo que está en debate, esa situación que ha generado estos enfrentamientos entre ambos poderes del Estado, son las reformas políticas
que planteó el presidente de la República en su discurso, ¿no es cierto?, por fiestas patrias hace tiempo. Entonces, sin embargo, muchos legisladores dicen de que no tienen sustento. Acabamos de escuchar y ver las declaraciones del congresista Mulder, que no han sido las personas más indicadas las que han sustentado, han argumentado estos cambios. ¿Qué tendría que ocurrir para que estas reformas políticas puedan aterrizar en un terreno que sean viables de aprobar y ejecutar, doctor Palacios? Nuevamente, yo creo de que acá debe haber discusión, debate y concertación, ¿no? El señor presidente Vizcarra ha fundamentado la cuestión de confianza en la política por el fortalecimiento institucional y la lucha anticorrupción. Y ha presentado, pues sí, efectivamente, 5 o 6 proyectos en los que escucho al congresista Mulder ahora en el debate de que ellos estarían de acuerdo en 4 de ellos. Bueno, y es un avance, ¿no? Entonces yo creo que se puede establecer canales de diálogo, pero un diálogo sincero y franco, ¿no?, que nos permita avanzar, ¿no? Ahora, hay políticas que deben ser revisadas con cuidado, con la prudencia, pero sin perder de vista de que estos proyectos ya tienen, entiendo desde que lo presentó la Comisión de Alto Nivel, más de 30 días, ¿no es cierto?, que es de conocimiento de los congresistas y de la ciudadanía en general, ¿no? Bien, doctor. Ya para ir culminando la entrevista, ¿qué es lo que debe ocurrir para que el Perú siga estable en su democracia, en su institucionalidad? Debe ocurrir ahora en el Parlamento. Yo creo que un poco de sinceramiento. Lo ideal en esta coyuntura política es de que el Congreso le otorgue la confianza al gabinete ministerial. Que los proyectos de ley se discutan y se debatan en el plazo y en el tiempo que me parece razonable que el Ejecutivo ha propuesto. Es más, se puede ampliar la legislatura, como ya se ha escuchado, y que finalmente estos proyectos, luego de ser discutidos, sean consensuados para que la ciudadanía crea en sus instituciones, crea nuevamente en la democracia y de que es posible un crecimiento y un desarrollo desde la política y con gran impacto en lo económico, en lo social y en todo orden de cosas. Sí, hay una pregunta pendiente en la posición anterior, de un caso extremo de que no se brinde la confianza al Premier y a todo su Consejo de Ministros, se convocan a elecciones, como dijimos hace un momento. ¿Pueden postular estos mismos parlamentarios ser reelegidos nuevamente, doctor? Yo no veo ningún impedimento. El impedimento sería para el otro periodo. Sí, pueden postular, pero difícilmente creo que la ciudadanía los elegiría nuevamente. El ¿no? voto, Así es. Muy bien, doctor Palacios, muchas gracias por la información, por la entrevista. Estuvimos conversando con el doctor Roberto Palacios sobre la situación pues, que vive el país en estos momentos. Ya empezó la sesión en el Parlamento. Estaremos a la expectativa de si se da o no el voto de confianza al Poder Ejecutivo. Regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.